Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los que nos acompañan en esta carpa dedicada precisamente a la palabra, a la mejor expresión de lo que es el ser humano, la capacidad de expresar ideas, sentimientos, verbalizarlos, transformarlo en lenguaje escrito
y producir uno de estos artefactos al mismo tiempo entre la maravilla y lo mágico que es la novela. Y hoy vamos a hablar de la segunda obra de Xavier Borrell, que es La semilla del caos, novela en la que continúa las aventuras de Miriam, Manel, Eva, y que ya habíamos descubierto en Castadiva, que es una novela publicada en el año 2019 por Almuzara. Esta novela está publicada por una editorial con un nombre que, sinceramente, alguien como yo, que no se le dan no se le dan los idiomas de ninguna forma, no voy a ser tan vulgar de inventarme el nombre de la editorial, pero... Dokusou, es Dokusou. Tokusou. No, Dokusou. O Dokusou. Es una palabra japonesa. Una palabra japonesa. Ya hemos aprendido una palabra nueva, ya hemos mejorado el día, ya podemos marcharnos todos a casa a dormir, un pis y para la cama. Pero no, vamos a hablar de una novela de acción bien entendida, en el sentido de que estamos hablando de una novela que mantiene una tensión constante, que a diferencia de otros textos en los que se construye una narración de unas 400 o 500 páginas y en las que al llegar a la página 75 ya te has perdido porque te has desenganchado de la novela, es una novela para verdaderos adictos a la literatura, para verdaderos adictos al misterio. Vamos construyendo poco a poco un entramado de misterio en búsqueda de casi de un tesoro perdido, por decirlo de alguna forma, Xavi, con unos cazadores de tesoros a los que ya habías presentado en Castadiva, y aquí ya han pasado unos años, ya están más consolidados. Miriam, por decirlo de alguna forma, que es la protagonista principal, que está rodeado de un buen elenco de secundarios, ya es más adulta, ya es alguien que ya no rehúye la toma de decisiones, en donde en Castadiva era un poquito más irresponsable, ahora es alguien que es capaz de tomar el control de su vida y que tampoco le cuesta, que ha decidido tirar para adelante y a veces, aunque tomen malas decisiones, es capaz de afrontarlas y de asumirlas. Es también un momento en el que Miriam entra un poco en la vida adulta. Seguimos conociendo a Manel y Eva, que es una pareja también que tiene una relación un poquito difícil por la diferencia de edad, pero por encima de todo hay algo que ya estaba presente en Castadiva, que es de todos los escenarios relacionados con la novela criminal o con la novela del misterio, te has venido a especializar en el tema del tráfico de arte, que es un escenario muy poco ambientado, pero que además es muy rico porque puedes combinar elementos típicos de thriller, de misterio, con otros de historia, y que permite al lector disfrutar aún más. Así que a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de esta semilla del caos. Es un placer contar con Xavier Borrell en La Semana Negra, autor que había viajado antes a La Semana como periodista, pero esta vez ya como autor ya decididamente consagrado, y a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de esta semilla del caos. Así que la primera pregunta, y relativamente sencilla, aunque luego iremos poniéndote lo más difícil, Xavi, es, ¿qué tal ha ido, qué pasó entre Castadiva y La semilla del caos? Hay unos años de diferencia. ¿Tú qué te llevó a construir una segunda novela protagonizada por los mismos personajes? ¿La idea de seguir profundizando en ellos, construir una serie? Háblanos un poquito de ello. Sí, hola, buenas tardes. Mira, pues yo cuando escribí Castadiva quise hacer la técnica literaria que se ha hecho muchas veces de crear unos personajes que ya tienen un pasado y que les ha sucedido algo en un pasado, pero que lo quieres ir soltando poco a poco para que el lector se atrape en la novela, ¿no? Entonces me di cuenta de que no había conseguido soltar suficientemente lo que había pasado en el pasado de estos personajes o cómo habían llegado hasta allí. Entonces decidí escribir una segunda parte de Castadiva, pero que explicara un poco cómo habían llegado allí. No es una precuela exactamente, pero es una aventura más de ellos, por decirlo de alguna manera. Me gustó mucho, me interesó mucho crear el personaje de los delitos de patrimonio, porque en Europa, bueno, no hace falta ni irse a Europa, sino en España tenemos todos los tipos, del primero al último. O sea, el hecho de que seamos una sociedad que tiene tanta historia y tantos años de arte, de patrimonio, hace que haya todo tipo de corrupción de este tipo.
Cuando digo todo tipo, podemos hablar desde robos de la guerra civil, robos de la Segunda Guerra Mundial, Estado Islámico, los grandes países que le robaron a los países como Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, esto para la Guardia Civil más o menos es relativamente fácil de investigar, pero para los Mossos d'Esquadra, que es en quien yo me centré en esta historia, no es tan fácil porque no tienen la libertad de tener un estado propio, ¿no? Entonces, con el personaje de Manel, que es el Mosso d'Esquadra que se centra en los delitos de patrimonio, quise crear un hombre que es capaz de navegar entre personajes de la Segunda Guerra Mundial que robaron a los judíos y que ahora, una vez ya los muertos, o sea, los nazis han muerto, han sido apresados y tal, tienen que devolverle los cuadros a los judíos originarios o las familias originarias y no encuentran cómo, porque, por ejemplo, mucha gente oyó América y cuando llegaban allí, si tú te llamabas, por ejemplo, Janusz Kosciuszko, el tío que te tomaba nota, tu apellido ponía Jacker o no sé qué. Y entonces, cuando van siguiendo la ruta de esta gente, les cuesta muchísimo a la gente de patrimonio, a los policías de patrimonio. Y entonces me gustó ponerme en la piel de este hombre y sobre todo también cuando empecé a escribir sobre el Estado Islámico, se estaban pasando todas las cosas, pero no teníamos todavía desarrollado cómo pensaban ellos, ¿no? Bueno, todavía no sabemos cómo piensan ellos, pero yo quise hacer un ejercicio de ponerme en la piel de un islamista que quiere huir o que está atrapado dentro de su ejército y que quiere, bueno, cómo vivimos nosotros, ¿no? Cómo vive Occidente. Y a partir de aquí creé un personaje que sale en Castadiva que no entiende, por ejemplo, que por un lado el Estado Islámico esté destruyendo los budas y colgándolo en YouTube, y por otro lado se da cuenta, que dicen que esto es real, que esos budas en verdad son de mentira y por otro lado los están vendiendo, ¿no? Es una doble moral que él como soldado no lo entiende, no lo puede entender. Y también quise poner un poco de hincapié, sobre todo en la semilla del caos, en la gente los milicianos que en la guerra civil, cuando abrieron las cárceles, por desgracia, muchos de estos se juntaron con los milicianos anarquistas del POUM, de la CNT, etcétera, etcétera, y se dedicaron a robar en iglesias a gente de derechas, etcétera, etcétera, y nunca, con la excusa de que ese dinero iría al pueblo, nunca apareció. De hecho, mucho tiempo después salió el diario de un anarquista que después de la guerra se había ido a vivir a Londres y se había enriquecido muchísimo vendiendo todo lo que había robado de las iglesias. Y eso es una pena. Me quise centrar en las familias que, independientemente fueran de izquierdas o de derechas, en los pueblos de España habían venido los milicianos y les habían robado su iglesia porque había gente que no eran católicas, pero allí se habían casado, se habían bautizado, habían hecho la comunión, la confirmación, era todo lo que tenían, ¿no? Incluso hacían representaciones de teatro. Y les quemaron las iglesias, lo pasaron muy mal. Y yo no soy católico, pero me fui a vivir a un pueblo, yo me fui a vivir a Cubellas, que es un pueblo pequeño, no pequeño, mentira, es grande, pero es una sociedad muy, muy pequeñita, los que vivimos en el centro, y aprendí a ver todo eso, ¿no? La gente que era muy de izquierdas, que no estaban por la gente de los religiosos, ni mucho menos, pero no querían que les robaran su patrimonio. Y entonces me centré en una mujer que su padre ha restaurado un retablo muy importante en su pueblo y que vienen los milicianos y se lo llevan. Entonces ella quiere defenderlo y la detienen y pasan muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque lo que querían era robarlo y que desapareciera. Y hay que seguir leyendo la novela, el que quiera saber qué más pasa. Evidentemente, ¿no? Lo que es la resolución, digamos, del misterio no la vamos a reventar, porque la idea también es, aquellos que no hayan leído esta Semilla del Caos, es animaros a que os acerquéis a la librería. Luego hay un pequeño puesto aquí en esta carpa donde va a estar Xavi firmando, y animaros un poquito a que profundicéis en ello. Yo quisiera insistir mucho en esta faceta de la que hablaba antes, de utilizar el tema del comercio ilegal de arte
cómo no es algo reciente, porque antes hablabas en tu anterior novela, En Casta Diva, hablabas de cómo se había utilizado para financiar redes terroristas internacionales el robo, el saqueo sistemático de yacimientos arqueológicos, aunque luego también se encubría con otras actividades delictivas todavía más horrorosas, y no digo más. En cambio, aquí tú, en cierta forma, investigas todavía lo que serían las raíces de ese tipo de comercio internacional e ilegal de arte. Has hablado de lo que es el final de la Segunda Guerra Mundial, y un tema que a mí me parece muy interesante por el escenario que construyes y cómo lo evocas, es como en ese momento final Barcelona es una especie de Puerto Franco, en el que entra gente indocumentada, unas veces unos aparentemente son víctimas, otras veces otros son aparentemente verdugos, pero luego nada es lo que es un juego a veces de sombras, de espejos, de artificio, lo cual es una de las partes más interesantes de la novela. Sí. Háblanos un poquito de ese también, de ese momento, porque es una parte crucial de la novela. Sí, Barcelona fue la primera ciudad que recibió bombardeos a gente civil. No, hasta entonces no había habido ninguna ciudad que le habían bombardeado a los civiles. Entonces me llamó mucho la atención cómo se habían organizado ellos para crear los refugios de guerra, cómo se habían organizado en asociaciones de vecinos. Es muy curioso porque cada uno tenía en su refugio tenía su nombre puesto de cuándo tenía que ir allí a refugiarse. Y hay montones y montones de refugios de guerra en Barcelona que eran de la guerra civil. Me llamó mucho la atención cómo la gente se juntó, ¿no? Independientemente del ideal que tuvieran, lo que querían era salvarse, ¿no? Sí que luego hubo un bombardeo que fue muy importante, que cayó los que lo conozcáis, Barcelona, en Passeig de Gràcia con Diagonal, que es donde murió la madre de Luis Goltisolo, que es la canción de Palabras para Julia. Eso para la gente fue muy triste, fue muy desmoralizante. Y quería hablar de este tema, pero claro, es lo que comentas tú, ¿no? Estamos en un gobierno en la República entre que la Generalitat no manda porque tiene miedo de los sindicatos no mandan porque tienen miedo de la Generalitat, y además de todo esto, si ya es poco, los comunistas quieren echar fuera a los anarquistas y dicen que ellos se ponen delante. Aquí empiezan las guerras entre ellos, trincheras, a ver quién gana, las brigadas internacionales fuera, pero todo esto había gente que vivía allí, que comía o intentaba comer, intentaba trabajar, intentaba echarse para adelante, sobre todo mujeres, ¿no? Le doy mucho protagonismo porque yo, al no ser mujer, me gusta mucho escribir de personajes para ponerme en su sitio, ¿no? Y había, por ejemplo, en el entorno rural, muchos hombres se fueron al frente y muchas mujeres se quedaron solas, cuidando de todo y teniendo que tirar para adelante, ¿no? Sí que es verdad que la guerra civil dio mucho libertad a las mujeres, se podía votar, se podían divorciar. Hay mujeres muy interesantes como Federica Montseny, como La Pasionaria, por ejemplo, pero me quería centrar en la mujer rural, ¿no? La mujer, o incluso la mujer, es que cuando dices rural, la mujer de los barrios de Barcelona, que tenían que hacer lo que podían para sobrevivir. Y aquí me pongo mucho en el personaje de estas mujeres que intentan tirar para adelante como pueden. Y eso, lo que decías tú, sí que hay muchos libros de la posguerra, muchísimos, o sea, también es un tema muy interesante que me gusta mucho, pero de ese vacío de poder de la República, cuando ya estalla la guerra de la República en Cataluña, creía que era un escenario para novelarlo muy interesante, la verdad. Y a fe que lo consigues, porque les digo que dan ganas a veces, en ocasiones, que el libro se centrase solo en eso, pero ha sido lo suficientemente inteligente como para rehuir esa tentación, traer también la acción, la narración al mundo de hoy, sin romper ese vínculo con el pasado. Yo creo que hay un momento en el que vemos que Miriam viene de donde viene, esa mujer moderna de la que hablábamos antes, que quiere hacer carrera literaria, que a veces, lo que les decía, toma decisiones que nos parecerían un poco tontas o frívolas, si quieres decirlo de otra forma. También es alguien que en un momento dado madura y toma decisiones y se compromete, se responsabiliza de alguna forma. Y no puedes negar que viene de donde viene, de esa bisabuela que en aquel momento, en aquel entorno que es distinto de un centro de Barcelona, de un centro cosmopolita,
vive y intenta sobrevivir. Y yo quiero que nos hablases un poquito también de esta evolución de estas dos mujeres, que es un poco paralela. Sí, de hecho, tanto La semilla del caos como Casta Diva es la evolución de Miriam como persona, ¿no? Porque ella es una chica, bueno, no sería adolescente, pusiéramos 19, 20 años, que quiere triunfar como sea, en el mundo de la moda, en el mundo de Supervivientes, en Gran Hermano, en Cásate con mi primo, en llamarle como queráis, de Paraguas de Fórmula 1, en Operación Triunfo, lo que sea. Y no lo consigue, no lo consigue. Y ella raya a su padre, que es Mosso d'Esquadra, le dice: papá, es que no puedo. Él es un personaje calmado. Ahí sí que sería yo y mis hijas, creo, en la actualidad, porque aún no tenía hijas de esa edad. Y él es un personaje calmado y ella es muy temperamental. Papá, que no triunfo, papá, que no triunfo. Y él, bueno, que hija, estudia algo, no sé qué. No, yo quiero triunfar como sea. Y entonces, él, como es lector, así le gusta mucho, ella un momento dice: ya tengo la idea, voy a coger un libro que tenga mucho éxito, pero la gente ya no se acuerda porque ha pasado mucho tiempo, y voy a plagiar ese libro. Y entonces ella decide plagiar un libro, se va a una biblioteca de Lleida, encuentra un libro y lo plagia. ¿Qué pasa? Que triunfa, porque el libro era muy bueno y le va muy bien. Pero la diferencia está en que ese libro explica una historia que es real, y que ahí aparece su abuela, que le explica: mira, has tenido mucha suerte, el libro te ha ido muy bien, pero ahora te voy a explicar la historia de verdad. Y entonces tienen que averiguar qué ha pasado con la historia de un retablo robado, que es lo que os explicaba con anterioridad. Me gusta mucho. No se puede decir, o no se puede escribir un libro incitando a la gente a que plagie libros, está mal. Pero yo lo que quería hacer con esta novela era incitar a la gente a que cree arte, que escriba, que haga rap, que haga de DJ, que pinte, pero es muy importante. Cuando por la mañana tú has escrito, yo solo soy escritor, no hago más, has escrito, te sientes muy bien. Yo quería incitar a eso, ¿no? Así que el juego de que ella plagiara un libro y triunfara con ese libro, y luego además que le fuera bien, se hiciera escritora y devolviera todo lo que había perdido con el plagio. Quería incitar a eso, es un metaliteratura, ayudar a la gente a que se anime a leer, a escribir, pero sobre todo eso, lo que comentábamos en una charla anterior, no escribir sin antes haber leído. Y es muy importante leer y escribir, aunque sea en paralelo, pero sobre todo eso, acercarse al arte, a la cultura. A otro de los personajes de los que yo quisiera que hablases es un poco de Manel. Manel es esa isla de la tranquilidad, por decirlo de alguna forma, enfrente al torbellino, que es Miriam, que es la juventud, que quiere lo que dices tú, pues quiero triunfar, y si además si tengo que plagiar o apuntarme a cualquier disparate, pues no voy a tener problema en tomar esa decisión. Manel es alguien que es sereno, que es un buen profesional, que está perfectamente preparado. Le explicabas antes un poco los problemas que tuvieron los Mossos d'Esquadra en los primeros años cuando estaban investigando los delitos contra el patrimonio. En Cataluña los Mossos tuvieron un despliegue en las zonas urbanas, luego también en las zonas rurales, sustituyeron a la Guardia Civil, y les tocó también un momento difícil en el sentido de que no había tradición de defensa del patrimonio histórico-cultural, o la que había era un poquito dispersa, muchos bienes no estaban inventariados. A Manel le toca un poco participar desde la base de ese proceso. Y por un lado vamos a conocer los entresijos de la formación de un profesional. Cuando vamos a conocer en La semilla del caos a Manel, ya está consolidado como un profesional, es alguien de referencia dentro de los Mossos cuando se trata de investigar este tipo de delitos. Luego veremos también en Casta Diva cómo ya esa proyección tiene también incluso un cierto nivel internacional, se convierte en un momento dado incluso en una amenaza para ciertas redes. Y por otro lado vemos también el proceso de desarrollo de Manel padre, como es ese hombre que en un momento dado le toca asumir una labor de paternidad, enfrentarse con una hija que es lo que decía un poco, tenía también un poco torbellino, ¿no? de alguien que tira para adelante, y de cómo me relaciono con mi hija, que nos separan tantos años, tantas referencias, somos muy distintos, pero tenemos que mantener los vínculos y construirlos. Y dentro de eso, además, pues los conviertes en los principales protagonistas de la resolución de este thriller, ¿no? Háblanos un poquito de esa química padre-hija. Sí, con Manel yo quise crear un personaje que es como yo soy de un barrio del Estarradio de Barcelona, ¿no? De Cornellà. Bueno, es una ciudad.
y quería crear un personaje que no tiene ni nacionalidad, ni patria, ni amo, ni nada. Él es un personaje que se vive a sus creencias y que como muchos Mossos, ¿no? O sea, que ellos tienen una misión y van a investigar. Entonces él se encuentra en que, esto me lo explicó el escritor Rafa Melero, que algunos lo conoceréis, que él fue también uno de los primeros policías que se fue a Hospitalet de Llobregat cuando los Mossos entraron y dijeron que prácticamente no heredaron nada de la Guardia Civil ni de la Policía Municipal, que ellos tuvieron que crear cómo serían los Mossos d'Esquadra desde cero, desde empezar a fichar a los delincuentes, a todo, al funcionamiento, y por mucha teórica que les hubieran dado, el funcionamiento hasta que no te pones no lo sacas. Y yo quería crear eso, pero en patrimonio. ¿Cómo un Mosso d'Esquadra puede investigar patrimonio si ni siquiera la Guardia Civil todavía lo tiene muy desarrollado, ¿no? Y entonces, bueno, me quise centrar mucho en eso. Sí que lo que hice fue que él fuera muy aficionado a la historia, porque eso le iba a ayudar mucho, ¿no? Y que también que tuviera contactos con policías internacionales, que seguramente habían tenido el mismo problema que él, porque ha habido muchos países que se han creado después, en Europa y todo. Y sí, y sobre todo me exacerbaba mucho el tema de los franquistas que se enriquecieron con la política y chafando al contrario gracias al extraperlo o a amigos que tenían en el régimen, como había un tal Muñoz Ramonet allí en Barcelona, que por gracia de ser amigo de muchos capitostes del régimen franquista se quedó con todo el algodón que llegaba a Barcelona y hizo un montón de fábricas chafando a todo el que tenía al lado, pero sin ningún problema. Y este tío se forró, compró un montón de cuadros y de estatuas de todo un palacio que yo trabajo al lado en la calle Muntaner, si lo conocéis, en Barcelona. Y el tío este acabó arruinado porque se había metido en seguros y esto. Y llegó un momento que con la democracia no sabían navegar como lo habían hecho hasta entonces. Pero lo peor de todo es que el tío se peleó con sus hijas, con toda su herencia, y le heredó todo su patrimonio a la ciudad de Barcelona. Entonces, nadie dijo nada, las hijas no dijeron nada, hasta que por casualidad se supo que él se lo había heredado todo a la ciudad de Barcelona y ahora están en litigio para que devuelvan obras de arte. Han devuelto muchas cosas, pero hay algún Sorolla por ahí que se ha quedado por el camino, que no lo encuentran, y sobre todo la gente que se aprovecha de las dictaduras, del régimen franquista, la novela negra. Tenemos que denunciar estas cosas siempre, aunque sea pasado, para que no vuelva a pasar nunca, para que no pase en otros países. Y también otra cosa de la que quería denunciar, pero esto ya más en Casta Diva que en La Semilla del Caos, es las mafias que están acostumbradas a que cuando hay una guerra, entre que sale uno y entra el que invade, en ese vacío legal entran a los museos y roban las piezas de arte para luego venderlas por ahí, ¿no? Hay unas mafias que están acostumbradas en todas las guerras a entrar, ¿no? Quería denunciar eso, quería hablar de eso, pero sobre todo porque no está muy explicado, no está muy escrito sobre el tema, y quería otra vez lo mismo. Como no hay mucha documentación, me quería poner en la mente de esta gente, de cómo intentan luchar contra ellos, y al final sí que empecé a tirar de la manta y encontré gente como los Monuments Men, que le llamaban, que son unos soldados americanos especialistas en arte que se dedicaron a luchar contra que los nazis no destruyeran todo el patrimonio que habían robado antes de que llegaran los soldados americanos, y a buscar todo el patrimonio que tenían los nazis escondido antes de que desapareciera. Bueno, vamos llegando al final de esta charla, de esta conversación tan agradable con Xavi. Yo quisiera que nos hablase un poquito de sus próximos proyectos. ¿Vas a seguir con esta serie? ¿Te planteas otro tipo de historias con otros protagonistas? ¿Qué es lo próximo que vamos a leer de Xavi? Pues justamente, mira, viniendo hacia Gijón, estoy acabando mi nueva novela. Es una novela que básicamente denuncia la manipulación de la ultraderecha. Otra cosa con la que no puedo. Gente que por su partido, por sus intereses, hace que la gente necesitada no tenga ayudas, o gente, lo dijo Julia Otero un día, que hay gente que cobra 300 euros por ir a una charla y que luego está en contra de que suban el salario mínimo 50 euros, que ayuda a muchísima gente. Cosas sobre la falsedad, sobre Boris Johnson, que nos prohibía salir en la pandemia y el tío se iba a emborracharse por ahí. Lo que hizo Donald Trump con el
con el Parlamento de Estados Unidos. Quiero denunciar la ultraderecha, pero sobre todo sus métodos, su forma de engañar a la gente, ¿no? Eso de hecho es la misión de la novela negra. La novela negra siempre ha sido muy de izquierdas y ha sido de denunciar al que aplasta a la gente del pueblo, y quería andar mucho por ahí, la verdad. Bueno, pues vamos a ir ya cerrando esta conversación. Lo que les decía, quienes ya conociesen Castadiva saben de lo que estoy hablando. De alguien que se ha documentado profundamente, que sabe cómo funcionan estas redes internacionales del tráfico de obra de arte, de cómo funciona también estos procesos de investigación, pero quienes se encuentren en la semilla del caos van a descubrir que hay un pasado para Miriam, para Manel, en el sentido de que vamos a conocerlos en unos años más jóvenes, más irreflexivos, en un proceso de maduración, en el caso de Miriam, también jugando un poco al juego de la literatura. Yo quiero ser famoso y si puedo, pues escribiendo, y si tengo que copiar un libro, pues lo copio. Lo que dices tú es juego de la literatura. Es el juego de la literatura, también el juego de la fama, pero no se olviden de una cosa de lo que les voy a decir. Es también una novela de cómo el pasado afecta al presente y de cómo cosas que pensábamos que no volverían están aquí. Y también funciona como documentación, y eso es también importante. ¿Qué es lo último que les voy a decir? Que si se leen esta novela lo van a pasar muy bien. El problema es que no van a dormir. Esta noche, cuando lleguen a casa, pues empezarán a leer la primera página. Mira, esto... Se dan cuenta que les darán las 3, las 4, y se habrán leído y habrán devorado esta novela. Es un placer haber contado con Xavier Borrell en la Semana Negra, con su Semilla del Caos, esperando de que esa tercera novela de la que nos ha hablado la podamos disfrutar. Espero que en el 23 y si no en el 24, pero que no se demore mucho. Mientras tanto, tenemos la suerte de contar en la Semana Negra con La Semilla del Caos y con Castadiva. Se las recomiendo encarecidamente, son novelas magníficas, excelentes para estas tardes, noches de verano. Un placer haber contado con Xavier Borrell en la Semana Negra 2022. Muchas gracias. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme,
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.